Hola, bienvenidos a su audioclase de diseños industriales. En esta ocasión analizaremos la importancia de la información en el diseño de sistemas de información para una organización. Primero es necesario analizar algunos conceptos fundamentales, como dato e información. Iniciemos definiendo las palabras que pueden en algún momento confundirse. Ambas son claves en el proceso de desarrollo del manejo y mejora de los procesos de los sistemas de información de la organización. Primero analizaremos el concepto dato. Un dato es un conjunto discreto de factores objetivos sobre un hecho real. Dentro de un contexto empresarial, el concepto de dato es definido como un registro de transacciones. Un dato no dice nada sobre el porqué de las cosas, y por sí mismo tiene poca o ninguna relevancia o propósito. Las organizaciones actuales normalmente almacenan datos mediante el uso de tecnologías. Desde un punto de vista cuantitativo, las empresas evalúan la gestión de los datos en términos de coste, velocidad y capacidad. Todas las organizaciones necesitan datos, y algunos sectores son totalmente dependientes de ellos. Bancos, compañías de seguros, agencias gubernamentales y la seguridad social son ejemplos obvios. En este tipo de organizaciones, la buena gestión de los datos es esencial para su funcionamiento, ya que operan con millones de transacciones diarias, pero en general, para la mayoría de las empresas, tener muchos datos no siempre es bueno. Las organizaciones almacenan datos sin sentido. Realmente, esa actitud no tiene sentido por dos razones. La primera es que demasiados datos hacen más complicado identificar aquellos que son relevantes. Segundo, y todavía más importante, es que los datos no tienen significado en sí mismos. Los datos describen únicamente una parte de lo que pasa en realidad, y no proporcionan juicios de valor o interpretaciones, y por lo tanto no son orientativos para la acción. La toma de decisiones se basará en datos, pero esos nunca dirán lo que hacer. Los datos no dicen nada acerca de lo que es importante o no. A pesar de todo, los datos son importantes para las organizaciones, ya que son la base para la creación de información. Segundo concepto, información. Como han hecho muchos investigadores que han estudiado el concepto de información, lo describiremos como un mensaje, normalmente bajo la forma de un documento o algún tipo de comunicación audible o visible. Como cualquier mensaje tiene un emisor y un receptor. La información es capaz de cambiar la forma en que el receptor percibe algo. Es capaz de impactar sobre sus juicios de valor y comportamientos. Tiene que informar. Son datos que marcan la diferencia. La palabra informar significa originalmente dar forma a, y la información es capaz de formar a la persona que la consigue, proporcionando ciertas diferencias en su interior o exterior. Por lo tanto, estrictamente hablando, es el receptor y no el emisor el que decide si el mensaje que ha recibido es realmente información, es decir, si realmente le funciona. Un informe lleno de tablas inconexas puede ser considerado información por el que lo describe, pero a su vez puede ser juzgado como ruido por el que lo recibe. La información se mueve en torno a las organizaciones a través de redes formales e informales. Las redes formales tienen una infraestructura visible y definida: cables, buzones de correo electrónico, direcciones, etc. Los mensajes de estas redes que proporcionan incluyen email, servicio de entrega de paquetes y transmisiones a través de Internet. Las redes informales son invisibles, se hacen a medida. Por ejemplo, este tipo de red es cuando alguien te manda una nota o una copia de un artículo con las siglas FYI, For Your Information. A diferencia de los datos, la información tiene significado, relevancia y propósito. No solo puede formar potencialmente al que la recibe, sino que está organizada para algún propósito. Los datos se convierten en información cuando su creador les añade significado. Transformamos datos en información añadiéndoles valor en varios sentidos. Hay varios métodos. Contextualizando. Sabemos qué propósito se generan los datos. Categorizando. Conocemos las unidades de análisis de los componentes principales de los datos. Calculando. Los datos pueden haber sido analizados matemática o estadísticamente. Corrigiendo. Los errores se han eliminado de los datos. Condensando. Los datos se han podido resumir de forma más concisa.
Los ordenadores nos pueden ayudar a añadir valor y transformar datos en información, pero es muy difícil que nos puedan ayudar a analizar el contexto de dicha información. Un problema muy común es confundir la información o el conocimiento con la tecnología que lo soporta. Desde la televisión a Internet, es muy importante tener en cuenta que el medio no es el mensaje. Lo que se intercambia es más importante que el medio que se usa para hacerlo. Muchas veces se comienza a tener un teléfono no garantiza mantener conversaciones brillantes. En definitiva, que actualmente tengamos acceso a más tecnología de la información no implica que hayamos mejorado nuestro nivel de información. Información y conocimiento. Las semejanzas y diferencias entre información y el conocimiento se analizarán tomando como criterio las fuentes de donde se originan, las actividades que se realizan para obtenerlas y los resultados propiamente dichos. Fuentes de la información y el conocimiento. Podemos constatar que el material que sirve como punto de partida o materia prima para obtener información es diferente al que se emplea para obtener conocimiento. Ya hemos mencionado que la información tiene como origen datos u objetos sensibles. La información está más allá de los datos. Ella no actúa directamente sobre nuestros órganos de los sentidos, sino que los datos son los que actúan sobre estos últimos. Por tanto, la información no existe como un ente acabado y autónomo, sino que es construida a partir del mundo material y existe como cualidad secundaria de un objetivo particular, del signo lingüístico registrado. Por su parte, el conocimiento tiene como fuente de información misma, por lo que es un producto, posterior y surge a partir de ella. Si la información se elabora a partir de objetos materiales para después aparecer como un ente ideal, el conocimiento retoma ese ente ideal para construirse. Una distinción semejante la encontramos en Scherer, quien expresa: distinguimos entre información y conocimiento. La información es el insumo del conocimiento y siempre es recibida a través de los sentidos. No puede haber conocimiento sin un conocedor. Actividades para construir la información y el conocimiento. También las actividades por las cuales aparecen los fenómenos analizados son diferentes. Para que se obtenga información es necesario realizar una síntesis, entendida desde una perspectiva kantiana como unión de dos extremos opuestos. Dicha síntesis se lleva a cabo por una acción del sujeto que une elementos objetivos, en ese caso datos y estímulos sensoriales, y subjetivos, estructuras interpretativas del sujeto. Estos últimos sirven para procesar, organizar, estructurar y dar forma a los datos, lo que permite extraer las cualidades secundarias presentes potencialmente en los símbolos, esto es interpretarlos, enlazándolos con su referente y sentidos ideales. De esta manera se comprende la etimología de la palabra información, que proviene de informar, que en el latín es informare, que significa literalmente dar forma, esto es, establecer límites a la materia, dotarla de estructura y organización. El problema sobre la objetividad de la información que surge porque ésta es el resultado de una actividad del sujeto, y por ende puede parecer subjetiva, se resuelve satisfactoriamente desde los ángulos. En primer lugar, la objetividad de la información viene dada por los datos que existen independientemente del sujeto. Lo podemos diferenciar de otros datos, de alucinaciones. En segundo lugar, las estructuras que se utilizan para la organización y significación de material empírico también tienen su valor objetivo, porque rechazamos la idea de que dichas estructuras sean inventadas arbitrariamente. Las estructuras mencionadas son objetivas porque el resultado de un proceso psicogenético que tiene su base en la naturaleza biológica y psicológica del ser humano, aunque al mismo tiempo, o dicho proceso, se ve inmerso en contextos socio-históricos culturales determinados. Así que cada sociedad instituye sus esquemas para interpretar los símbolos con base a las relaciones que el ser humano establece con la naturaleza y con otros seres humanos en el proceso de producción material, espiritual y biológico. Ahora bien, para que se produzca el conocimiento es indispensable realizar no solo la estructuración e interpretación de símbolos, sino otra serie de actividades más complejas. Es indispensable no solo la decodificación de símbolos, sino la memorización y el análisis que permite identificar los elementos constituyentes de lo que se está conociendo y sus relaciones como partes del todo. La síntesis en la cual se vuelven a reunir en un todo
aquello que se fragmentó y descubrir las relaciones de todo en las partes, tener una visión dialéctica que permite descubrir la interconexión de la información nueva con otras informaciones y conocimientos del sujeto conocente. Elaborar inferencias de varios tipos como inferencias deductivas, inductivas, abductivas y hermenéuticas. Aplicar las nuevas ideas y visiones del mundo obtenidas. Evaluar todo el proceso y asimilar el constructo cognitivo obtenido. Asimismo, es necesario subrayar que para realizar los pasos antes mencionados, es indispensable utilizar no solo las capacidades intelectuales puras, sino que también emplear la fantasía, la imaginación y la creatividad. En otras palabras, utilizando el pensamiento de Piaget, el conocimiento es construido por el sujeto con base a la asimilación, integración y reorganización de estructuras que te permiten interpretar al mundo e interactuar con él. Dichos esquemas son una serie de operaciones susceptibles de realizarse en situaciones semejantes, no necesariamente idénticas, que le permiten resolver problemas e interrelacionarse con su entorno. Pero cuando se presenta una situación nueva no se pueden aplicar los esquemas disponibles, por lo que debe crear un nuevo esquema modificando o combinando esquemas anteriores. De esta manera, el conocimiento es crear y recrear hábitos, sentidos, construir y reconstruir ideas, formar y reformar juicios, producir y reproducir teorías, fundamentar y refundamentar discursos, elaborar y reelaborar visiones del mundo. La gestión del conocimiento se asemeja más a una práctica que a una disciplina intelectual en sí misma. Necesita urgentemente tanto los fundamentos como los vínculos. Boisot, 1998, página 3. Dadas sus posibilidades de caracterización y tipificación de la sociedad actual, llamada informacional. Sociedad de la información y del conocimiento. Sociedad de las organizaciones. En ella se advierte, por un lado, el concepto de gestión, concebido como la acción humana, voluntaria y decidida en recursos para el logro de un fin determinado. Por el otro, el concepto de conocimiento, como el acto humano intelectual de conocer la naturaleza, características y cualidades de una acción o una cosa. Sin embargo, estos conceptos han ocupado una gran parte de los detalles filosóficos en la historia de los pueblos, sin lograr un acuerdo común entre la sociedad humana, precisamente por su naturaleza susceptible a la interpretación. Basados en ese segmento, nos centraremos en tratar de evidenciar un concepto de conocimiento apropiado a la organización, que pueda estar en consonancia con las posibilidades, recursos y alcances de la organización humana, y que permita, en concordancia, establecer una relación con la acción de la gestión como adaptación del conocimiento a las circunstancias. Para el efecto, revisaremos la concepción clásica aristotélica sobre el conocimiento, sus dimensiones y su aplicabilidad a la organización de la sociedad actual, considerando que esta está el estagrima. Todos los hombres por naturaleza desean conocer. Aristóteles definió 5 tipos de conocimientos. En primer lugar, el conocimiento científico, episteme, comprendido como aquella explicación técnica de las cosas o de las acciones. Esta explicación procuraba dar cuenta de la realidad. En su aseveración más arriesgada, la verdad que a su vez daba cuenta de la conformidad del pensamiento con la esencia de la realidad, es decir, su naturaleza, la verdad validada en la comprobación empírica que se convirtió en el método probatorio de las ciencias naturales. Todo aquello que traspasaba los umbrales de lo comprobable se elevó a los dominios de la metafísica. Aristóteles, 1990. La suma de las teorías explicativas sobre un tema específico conformaron las disciplinas de estudio, que legitimaron un método propio y universal, la comprobación para las ciencias naturales y la comprensión para las ciencias sociales. Asimismo, reclamaron objetivos de estudio formal. Por ejemplo, para la economía la equidad, para la psicología el comportamiento humano, para la filosofía el pensamiento para la justicia, lo justo, y para la epistemología el conocimiento, entre otras. Todas ellas compartieron el mismo objeto material, la acción del hombre. Por su parte, las ciencias naturales definieron objetivos formales sobre las leyes fundamentales y un objeto material como el universo. La carrera por legitimar las teorías dio origen a los hábitos investigativos de sujetos predispuestos por su curiosidad,
a buscar el comportamiento. Estos sujetos fueron tipificados como científicos, a manera de sujetos raros y especiales, aislados de las actividades normales de la sociedad. Respecto a la organización, el conocimiento teórico puede ser desarrollado por ella misma o adquirido a través de un proveedor externo a la empresa. Este conocimiento comprende el deber ser, la dimensión cultural de la organización, sus políticas, principios y valores, misiones y visiones, y en el saber qué hacer, patentes manuales de procesos y de funciones, estilos gerenciales y modelos administrativos. En segundo lugar, Aristóteles estableció el conocimiento práctico, lo que se aprende por la experiencia empírica, y que pasa del acto aislado del acto repetitivo hasta conformar el hábito. Sin embargo, este tipo de conocimiento requiere de una explicación teórica en el momento de la transmisión del conocimiento de un sujeto a otro. Esta acción o interrelación obligatoria demuestra que no puede existir el uno sin el otro. No basta leer un manual de cómo aprender a nadar para ejecutar una acción de nadar. Es necesario ir a la práctica para aprenderlo y viceversa. Es necesario fijar unas pautas teóricas de cómo nadar antes de lanzarse al agua. Esta interrelación y dependencia de conocimiento, propia de las organizaciones internas, se llama conocimiento tácito y conocimiento explícito por Kahn. En ambos casos de organizaciones, lo importante es la aplicación y optimización del conocimiento para la resolución de problemas. La suma de estos dos campos de desarrollo del conocimiento ha sido denominada en los ámbitos académicos como investigación en ciencia y tecnología, unidas directamente al desarrollo de los países, conocida como la ecuación investigación y desarrollo, y que en algunas industrias fue el fuerte de impulso tecnológico, quien permitió a las compañías desarrollar productos de manera global, aprovechando las diferencias del consumidor. En cuarto lugar, se refiere al conocimiento artístico. Este se ocupa de la imitación de la realidad mediante expresiones plásticas, escénicas, sonoras, de las cuales la estética rige el deleite de los sentidos, en la búsqueda constante por un placer sensorial y sensual. La estética procura el equilibrio humano de lo bello de las cosas. Igualmente, el arte puede expresarse como lo bello de las acciones humanas. El trabajo humano, su actividad en general, están cargados de valoraciones preestablecidas como bellas en su contrario. Las profesiones u oficios de las personas pueden ser consideradas arte por su alta carga de estética. El conocimiento artístico se refleja en la estética de lo bello. Es necesario en la forma de hacer las cosas. En la organización no solo basta que los trabajadores realicen eficientemente las tareas asignadas. Se requiere que éstas conlleven una carga estética, dado que estas últimas hacen que los criterios de valoración de la calidad del trabajo y del producto o servicio que ofrece la empresa. En quinto lugar, el conocimiento intuitivo o del sentido común, aquel que se da cuenta de lo que puede pasar o no, con indicios de pronóstico. El sujeto, de acuerdo con las experiencias vividas en el pasado, presume como indicios de verdad la posibilidad de un hecho futuro. Por ejemplo, si una entidad bancaria elimina los requisitos exigidos para la aprobación de los créditos, es muy probable que vaya a la quiebra, como también posible que se aumente su productividad. La comunicación en la organización. La comunicación en las organizaciones se ha materializado desde diferentes posturas y disciplinas sociales. La administración de empresas ha realizado sus principales aportes de la mano de la psicología social y la sociología. Estas últimas han conformado un conocimiento autónomo alrededor de sus objetos de estudio. La sociología de la organización y la psicología organizacional dan soporte y base al nuevo subcampo del saber comunicativo, la comunicación organizacional. Sin embargo, en este segmento partiremos de la clasificación sociológica de Jeffrey, quien ha orientado el estudio de la comunicación en las organizaciones en tres enfoques: el funcionalismo, la teoría del conflicto y el interrelacionalismo simbólico. El primer término, el funcionalismo, estudia la comunicación desde el establecimiento de las funciones que debe ejecutar cada uno de los miembros de la organización, con el fin de asegurar el orden social. En segundo lugar, la teoría del conflicto se preocupa por el establecimiento de la competencia y el conflicto entre las personas, los grupos o públicos de la organización que se disputan los recursos. Y finalmente, el internacionalismo simbólico se dirige a que ocupa los contenidos de los mensajes simbólicos
que son transmitidos entre los miembros de la organización y entre las organizaciones y el ambiente que los rodea. El funcionalismo abordó el fenómeno comunicativo desde la problemática social de las fábricas en la llamada Revolución Industrial, en pleno auge del pensamiento clásico y cientificista del concepto de trabajo, donde se profundizó en la estructura unidireccional del mensaje, convirtiendo a la comunicación en una teoría, información oficial. Las tendencias que surgieron en la especialización del trabajo y su consecuencia organizacional formal dieron origen a la organización moderna de la administración.